Bueno, llegamos al último bloque de este programa Desafíos. Se pasa muy rápido, estamos hablando de la generación de empleo para este año 2015. Antes de las conclusiones de los invitados que nos acompañan esta noche, veamos la siguiente gráfica en pantalla. Son algunos datos interesantes vinculados, por supuesto, al tema que nos convoca esta noche. Estamos hablando del empleo en Guatemala. Ahí tiene usted algunas cifras importantes de distintos sectores, de distintos organismos que hablan con estadísticas de la realidad guatemalteca en materia de empleo. Bueno, y ya con nuestros dos invitados integrados a la mesa, finalizando, ministro, algunas conclusiones en general de lo que podemos esperar de los escenarios para este 2015, pero usted me hablaba recién de unas cifras interesantes en materia también de seguro social que hablan un poco del camino que hemos venido siguiendo en materia de empleo en el país en estos últimos años. Sí, en efecto, el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo acaba de hacer un análisis respecto de los temas de la afiliación a la seguridad social, que es uno de los temas fundamentales. Yo quisiera comentar que dos son los grandes indicadores del fortalecimiento de la nación. Uno son los ingresos fiscales y el otro son los ingresos cuasi fiscales, que son los de la seguridad social. Y en esos también nosotros tenemos una asignatura pendiente. En las cifras que tenemos se demuestra realmente el enorme desafío de la nación. En los 3 años anteriores al gobierno del presidente Otto Pérez Molina, hubo una afiliación de alrededor de 325,000 trabajadores a la seguridad social. En los 3 años que llevamos 120,000 afiliados más, 450,000 afiliados más o menos. Sin embargo, la cifra que es importante tomar en consideración es que el neto que queda después de la rotación es en 3 años de alrededor de 75,000 afiliados. Cuando se incorporan al mercado laboral 200,000 guatemaltecos anualmente. De manera que si nosotros interanualmente en 3 años solo logramos mantener 75,000 en el crecimiento, verdaderamente tenemos que dar saltos cualitativos importantísimos. No hay lugar para la retórica, no hay lugar para la semántica, acciones concretas que deben llevarnos realmente a remontar la realidad que está viviendo el pueblo de Guatemala. El enorme desafío de Guatemala es el empleo. Mientras nosotros no resolvamos el mercado laboral precario que tenemos, nunca vamos a asegurar el cumplimiento de la legalidad laboral, porque siempre va a haber un guatemalteco que esté dispuesto a trabajar por menos de lo que la ley establezca. Y eso es miseria. Hasta el que tiene el salario mínimo está en la pobreza, porque ya no es un salario mínimo, es un salario máximo. Hoy tenemos que intensificar e incentivar el mercado laboral. Ese es el gran desafío, llevar empleo a los guatemaltecos y en términos verdaderamente masivos. Bueno, hablando de la retórica, Carolina, siempre los candidatos lo primero que dicen vamos a crear y dan siempre una cifra, ¿verdad? Una cifra importante en relación a la generación de empleos. Siempre son como 2 o 3 temas los que no pueden faltar en un buen discurso político. ¿Qué debería hacer el electorado, el ciudadano consciente que va a votar a la hora de que cualquier candidato arroje una cifra de la cantidad de empleos que se podrían generar durante su posible gestión, para saber si realmente va a cumplir o no eso? Porque ese es un tema que siempre se utiliza y que puede ser un motivador para que la gente vote por él. Así es. Recordemos que el gobierno no es generador de empleos. El generador de empleos es el sector privado. Y cuando un político sale diciendo que va a generar X cantidad de empleos, no es cierto. Hay que ponerle más atención a qué es lo que está ofreciendo para mejorar el clima de negocios en Guatemala. Okay. ¿Qué va a hacer en infraestructura? ¿Qué va a hacer para facilitar que vengan empresas? ¿Qué va a hacer en certeza jurídica? ¿Qué va a hacer en seguridad? Porque todo eso son condicionantes claves y fundamentales para que una empresa local y extranjera invierta. Ahí, si nosotros vemos, y yo estoy viendo un candidato y veo que dice que va a mejorar esto, que la infraestructura, que va a mejorar la seguridad, pero con planes concretos de, de mejora de seguridad, que el Estado de Derecho, que la certeza jurídica, que este tipo de cosas, entonces yo digo, esto sí va a generar inversión local y extranjera, ahí sí va a haber generación de empleos, y entonces esto tiene muchísimo más sustento que alguien que solo diga, yo voy a generar empleos. El gobierno no genera empleos. Bueno, una política de empleo depende del trabajo de muchos sectores. ¿Qué piensa la posición de AmCham al respecto? No, es correcta. Lo que nosotros estamos en obligación de generar son las condiciones para que el inversionista pueda generar empleo. El problema es grave porque como el único gran generador de empleo es el Estado, entonces, por supuesto, eso también obstruye un desarrollo democrático ordenado.
porque realmente la participación de muchos ciudadanos en la política es para conseguir un puesto de trabajo, no verdaderamente en función de un planteamiento ideológico o de un programa de gobierno. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es generar condiciones de empleo como lo estamos haciendo para que verdaderamente el inversionista pueda entonces tomar sus decisiones de invertir en Guatemala y de generar masivamente los empleos que necesitamos. Eso sí es lo que podemos hacer, ¿verdad? Bueno, 30 segundos para terminar, Así Carolina, es. y conclusión de un tema interesante, ¿no? El de Sí, empleo. El empleo. El gobierno pues es gran generador de empleo, pero no resolvemos haciendo crecer más el Estado, sino muy por el contrario, reducirlo significativamente para que haya más recursos para todo lo demás que hablamos, ¿verdad? Y siempre creemos y confiamos en Guatemala y un llamado a continuar pues en esta línea de crecimiento de Guatemala, en confiar en la inversión y de esa forma poder generar empleos y las personas, los que están más temerosos son estos 200,000 que se gradúan ahorita, más todos los que no han conseguido empleo en los años anteriores, ¿verdad? Entonces es importantísimo el hablar del tema y el empujar a todos estos candidatos que van a estar hablando de tanta cosa, el decir, señores, necesitamos que compongan las condiciones en Guatemala para que de verdad pueda yo tener acceso a un buen empleo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Los vamos a convocar en distintas oportunidades para seguir hablando de estos temas. Han sido muy amables. Siempre es un gusto. Muchas gracias. Un placer que usted nos acompañe, un placer a usted que está en su casa. Bueno, y a partir de la próxima semana también es importante conocer qué pasa en otros países. Y bueno, la producción de Desafíos va a estar algunos días en Japón, en Tokio, realizando una producción especial para que podamos ver cómo se comporta la economía de un país tan desarrollado, uno de los primeros del mundo, en materia económica, en materia empresarial. Así que a partir de la próxima semana, programas especiales realizados en Tokio, Japón, para conocer un poquito más de cerca la realidad de estas grandes economías del mundo. Soy Ricardo García Santander y los espero la próxima semana. Guatevisión.